17 conflictos territoriales que han marcado a Europa en los últimos 100 años. Europa es uno de los continentes más desarrollados del mundo. Las libertades civiles, el respeto a los derechos humanos y las democracias se han consolidado plenamente en la mayor parte de los estados europeos. Sin embargo, el viejo continente no ha estado exento de pugnas entre sus países, ya sea por motivos económicos, fronterizos, étnicos o ideológicos. La mayoría de los conflictos que han marcado a Europa en los últimos años se han resuelto por la vía diplomática o se mantienen latentes sin ninguna solución definitiva, como ocurre con los movimientos separatistas. Pero hay otros casos, sobre todo en Europa del Este, donde las disputas territoriales y étnicas se han traducido en guerras, éxodos masivos y masacres contra la población civil. ¿Cuáles han sido los principales conflictos territoriales que han marcado a Europa? ¿Qué los motivó y cómo se resolvieron? ¿Cuáles siguen vigentes? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Escocia y la corriente independentista. El 18 de septiembre del año 2014 se hizo un referéndum para determinar si Escocia debía seguir formando parte del Reino Unido. Con un 55.3% de los votos se impuso el rechazo a la independencia, contra un 44.7% que votó a favor. Con este referéndum se pensó que el tema de la independencia escocesa se había resuelto. Pero en 2020, cuando Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea, en el proceso conocido como Brexit, el movimiento independentista escocés tomó un nuevo impulso. No solo insistieron en la independencia de Escocia, sino en su permanencia dentro de la Unión Europea. Escocia fue un estado soberano hasta 1707, cuando Inglaterra y Escocia aprobaron la firma del Acta de Unión, un tratado en el que se acordaba la fusión de ambos estados bajo el nombre de Reino Unido. A partir de ese momento se abolieron los parlamentos locales de Escocia e Inglaterra y surgió el Parlamento de Gran Bretaña, con sede en Westminster, Londres. Los movimientos independentistas escoceses surgieron durante el siglo XX. En un intento de apaciguar los ánimos, el gobierno de Reino Unido concedió en 1998 la creación del Parlamento escocés, que devolvía ciertos poderes legislativos y mayor autonomía administrativa a Escocia. Pero la causa independentista se volvió parte integral de la agenda política regional. En junio del año 2022, la exministra escocesa Nicola Sturgeon convocó a un segundo referéndum para el 19 de octubre del año 2023. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que el gobierno escocés no tiene autoridad para celebrar el referéndum sin el consentimiento del gobierno de Reino Unido. Quienes rechazan la independencia argumentan que Escocia sería un estado política y económicamente débil. Pero quienes están a favor ponen como ejemplo a otros países pequeños del norte de Europa, como Islandia o Países Bajos, cuyos niveles de vida no tienen nada que envidiarle a las grandes potencias. Este reclamo sigue sin solución definitiva. Gibraltar, entre España y Reino Unido. Al sur de la península ibérica, junto a la provincia española de Cádiz, se encuentra Gibraltar, una ciudad costera disputada entre dos grandes potencias europeas, Reino Unido y España. Reino Unido considera Gibraltar como un territorio británico de ultramar. España, en cambio, considera que es la última colonia inglesa en territorio europeo. Gibraltar es una pequeña ciudad de apenas 6.8 kilómetros cuadrados, donde viven unos 33.140 habitantes, muchos de ellos jubilados ingleses, en tanto que la mayoría de los trabajadores de las empresas locales son españoles. La ciudad se encuentra al pie del Peñón de Gibraltar, una enorme montaña rocosa de 426 metros de altura, hogar de la única población de monos salvajes en Europa y que forma parte del atractivo turístico de la ciudad. En la antigüedad, el Peñón de Gibraltar era considerado como una de las columnas de Hércules, una figura mitológica con que se revestían los promontorios que bordean el estrecho de Gibraltar, que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. La península de Gibraltar formó parte de España hasta la sangrienta Guerra de Sucesión Española, ocurrida entre 1701 y 1714.
Al finalizar el conflicto se firmó el Tratado de Utrecht, en el cual se acordó que España cedía para siempre el territorio de Gibraltar al Imperio Británico. El artículo 10 del Tratado de Utrecht decía lo siguiente: se cede por este tratado a la Corona de Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dándola a dicha propiedad absolutamente, para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Con el proceso de descolonización promovido por la Organización de Naciones Unidas durante el siglo XX, las grandes potencias europeas fueron liberando sus colonias. Sin embargo, Reino Unido no quiso ceder el territorio de Gibraltar, donde ya se había establecido una importante colonia inglesa. Además, se había construido una base naval de las Fuerzas Armadas británicas y era considerado un punto estratégico durante la Segunda Guerra Mundial por su cercanía con África. La ciudad es administrada por el Reino Unido a través de un gobernador, un jefe de gobierno y un parlamento unicameral, súbditos todos del rey Carlos III. En 1967 y 2002 se realizaron 2 referéndums para consultar a la población si deseaban seguir bajo la soberanía británica o formar parte de España. En la primera de las consultas, el 99% de los ciudadanos votaron a favor de mantenerse en Reino Unido. En el segundo referéndum, el 98% votó a favor de seguir bajo dominio británico. Pese a ello, España se niega a que Gibraltar siga en la lista de territorios no autónomos que mantiene la ONU, en la que se encuentran otras regiones del mundo, como Sahara Occidental, Bermudas o las Islas Malvinas. España y Cataluña. España es una monarquía parlamentaria dividida en 17 comunidades autónomas. Una de ellas es Cataluña, ubicada en la región noreste de la península ibérica. En Cataluña viven 7.7 millones de habitantes. Su capital es Barcelona y sus idiomas oficiales son el catalán, el aranés y el español. Desde finales del siglo XIX surgieron las primeras organizaciones independentistas en Cataluña. Con el tiempo, algunas de esas organizaciones se convirtieron en partidos políticos nacionalistas. Durante el franquismo, el nacionalismo catalán fue duramente reprimido, pero con el regreso de la democracia, en 1975 surgieron nuevos movimientos que abogaron por una mayor autonomía de Cataluña e incluso plantearon la creación de un Estado independiente. Entre los argumentos de los independentistas catalanes se destacan aspectos históricos, económicos, culturales y el hecho de contar con una lengua propia. El independentismo asegura que Cataluña es una nación oprimida por España desde que fue ocupada por las tropas borbónicas en 1714 y con la posterior promulgación por parte del rey Felipe V de los decretos de Nueva Planta que abolieron las instituciones y leyes del Principado de Cataluña. El decreto desapareció las Cortes catalanas, prohibió las milicias populares armadas, estableció nuevos impuestos y reemplazó el catalán por el castellano como idioma oficial. Hasta ahora, el intento más importante por concretar la independencia catalana fue el referéndum de autodeterminación realizado el 1 de octubre de 2017. Con apenas el 43% de participación, los resultados arrojaron que 90.18% de los participantes estaban a favor de la independencia. La jornada del referéndum lanzó a miles de ciudadanos ondeando la bandera estelada, símbolo del independentismo catalán, a las calles de Barcelona. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España declaró ilegal la elección, en tanto que el gobierno español decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución española, disolvió el Parlamento catalán, tomó el control del gobierno local y convocó elecciones adelantadas. 2 años después, como los líderes independentistas fueron sentenciados a penas de cárcel por sedición, hubo protestas con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Rockall, el islote reclamado por 4 países. El 18 de septiembre de 1955, 4 marinos desembarcaron en un islote en el Océano Atlántico Norte, izaron la bandera británica y colocaron una placa anunciando su anexión al Reino Unido en nombre de Su Majestad, la Reina Isabel II. Rockall es un islote inhabitable, un peñón rocoso que emerge del océano a una altura de 23 metros y con una anchura de escasos 27 metros, azotado por olas gigantes durante las tormentas invernales. Sin embargo, fue anexado ante el temor de que pudiera ser usado por espías soviéticos en plena Guerra Fría, cuando estaban a punto de realizar pruebas de misiles nucleares norteamericanos en esa parte del Atlántico.
Fuera de eso, el islote de Rockall no representaba ninguna ganancia para nadie, hasta que pruebas geológicas más recientes encontraron potenciales reservas de petróleo en el fondo marino. Rockall se ubica a 430 kilómetros al noroeste de Irlanda, 700 kilómetros al sur de Islandia y 400 kilómetros al oeste del Reino Unido. Tras la anexión unilateral por parte de la corona británica, no tardaron en llegar las protestas de los gobiernos de Islandia, Dinamarca e Irlanda, quienes no reconocieron la soberanía británica sobre el islote. Y aunque esa falta de reconocimiento no se ha traducido en una protesta oficial, sí se han registrado incidentes. En octubre del año 2012, navíos militares irlandeses patrullaron la zona afirmando que estaban ejerciendo derechos soberanos de Irlanda sobre la isla. También fue ocupada temporalmente por activistas de Greenpeace en 1997, en protesta por la intención del Reino Unido de iniciar exploraciones de los recursos petroleros en el lecho submarino. El islote de Rockall también ha sido tomado como un reto para los aventureros. En 2014, el explorador escocés Nick Hancock planeó permanecer solo en la isla durante 60 días. Sin embargo, tuvo que interrumpir su reto a los 45 días, porque perdió la mayor parte de sus provisiones durante una tormenta. Irlanda del Norte después del Brexit. Durante la segunda mitad del siglo XX, la isla de Irlanda fue escenario de un sangriento conflicto armado que duró más de 3 décadas. Por un lado estaban los unionistas protestantes, quienes estaban a favor de mantener Irlanda del Norte como parte del Reino Unido. Por otro lado estaban los republicanos católicos, que abogaban por una república única para toda Irlanda. El conflicto dejó más de 3.000 muertos, entre soldados, civiles e integrantes de organizaciones armadas. No fue sino hasta 1998 cuando los gobiernos británico e irlandés se sentaron a negociar al final del conflicto, en el Acuerdo de Viernes Santo, también conocido como Acuerdo de Belfast. Desde entonces, la tranquilidad y la prosperidad han regresado a la isla de Irlanda, donde viven 6.9 millones de personas, 5.1 millones en la República de Irlanda y 1.8 millones en Irlanda del Norte, una de las 4 naciones que conforman el Reino Unido. Pero la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el Brexit avivó las tensiones sociales. Existen habitantes de Irlanda del Norte que más que británicos se identifican como irlandeses, por lo que abogan por la unión de ambas Irlandas como un solo país. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, además, propició que muchas empresas británicas instaladas en Irlanda del Norte se mudaran a Dublín, la capital de Irlanda independiente, por las ventajas aduanales de formar parte de la Unión Europea. Partidos políticos han aprovechado esta creciente tensión y sentimiento independentista. Argumentan que tras la pandemia y el Brexit se han demostrado los beneficios económicos de formar parte de la República de Irlanda, que sí está integrada a la Unión Europea. Sin embargo, también existe un sector de la población de Irlanda del Norte para quienes la salida de la Unión Europea no merma la fidelidad a su identidad británica y protestante. Dinamarca y los movimientos independentistas de Groenlandia y las Islas Feroe. El Reino de Dinamarca es el 12º país más grande del mundo, ya que además de su territorio al norte de Europa, tiene otros 2 territorios con el estatus legal de naciones constituyentes o mancomunidad de la corona danesa. Nos referimos a Groenlandia y las Islas Feroe, con más de 2.1 millones de kilómetros cuadrados. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Las Islas Feroe, por su parte, son un archipiélago compuesto por 18 islas de origen volcánico, con una superficie de 1.393 kilómetros cuadrados. Sin ambos territorios, Dinamarca sería un país de apenas 43.000 kilómetros cuadrados y descendería al lugar 130 de los países del mundo por su extensión. Para historiadores del colonialismo europeo, esta es una de las principales razones por las cuales Dinamarca se aferra a ambos territorios pese al reconocimiento de la ONU del principio de libre determinación de los pueblos como parte del proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su historia, Groenlandia ha sido el destino de oleadas de migrantes, de pueblos esquimales o inuit procedentes de Norteamérica. También han sido colonizado por vikingos noruegos y daneses. Desde 1814 forma parte de Dinamarca, pero ha ido adquiriendo distintos grados de autonomía. En 2008, el gobierno danés transfirió la mayor parte de las competencias al gobierno local. Sin embargo, Dinamarca aún se encarga de temas relacionados con asuntos exteriores, seguridad y economía, otorgando un subsidio anual de $500 millones.
Y aunque a principios de junio de 2023 el gobierno groenlandés presentó un proyecto de constitución para impulsar una dependencia total de Dinamarca, los más escépticos dudan que ese objetivo pueda hacerse realidad. Por sus enormes recursos naturales, como minerales o reservas de petróleo, una Groenlandia independiente, con poca infraestructura industrial y con una escasa población de 56.000 habitantes, será objeto de tentadoras ofertas de inversión por parte de grandes potencias como China. Estados Unidos y Dinamarca, como parte de la OTAN, no permitirían que el gigante asiático se apoderara de una isla geográficamente estratégica para Occidente. Las Islas Feroe, por su parte, realizaron en 1946 un referéndum de independencia, donde el 50.73% de la población votó a favor de la separación de Dinamarca. Sin embargo, el referéndum fue anulado por el gobierno danés y el rey Cristian X de Dinamarca disolvió el Parlamento feroés. Sin embargo, para calmar los ánimos independentistas, Dinamarca concedió mayor autonomía al gobierno local. Serbia y Kosovo. Una de las regiones más explosivas de Europa ha sido la península de los Balcanes. Hasta principios de la década de los 90 en esa región estaba la República Federativa Socialista de Yugoslavia, integrada por 6 naciones socialistas: Croacia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro. Además, existían 2 provincias autónomas que administrativamente estaban bajo el control de Serbia: Voivodina y Kosovo. Kosovo tiene especial importancia, ya que en este territorio ocurrieron algunos de los hechos históricos más importantes de la nación serbia. Sin embargo, con los años, en Kosovo creció la población de origen albanés, hasta que los albano-kosovares superaron a los serbo-kosovares. Ambos pueblos se diferencian en sus orígenes étnicos, lingüísticos, culturales y religiosos. Mientras que los serbios son cristianos ortodoxos, los albanos son musulmanes. Tras la muerte del dictador Tito, que había logrado mantener la unidad de Yugoslavia, comenzó un periodo de crisis política en las distintas naciones, y entonces asumió el poder el presidente comunista serbio, Slobodan Milošević. Milošević intentó mantener la unidad de la antigua República Yugoslava, usando la fuerza militar y suspendiendo la autonomía de Kosovo. Esto provocó el inicio de la desintegración de Yugoslavia. Eslovenia y Macedonia lograron su independencia primero, pero luego la mayor parte se vio envuelta en lo que se ha llamado las guerras yugoslavas, una serie de conflictos que se extendieron entre 1991 y 2001. Quizás los episodios más graves ocurrieron en la guerra de Croacia, la guerra de Bosnia y en las acciones del gobierno de Serbia contra Kosovo. Estos conflictos dejaron episodios de terror, como el sitio de Sarajevo o la masacre de Srebrenica, por la cual han sido condenados en la Corte Penal Internacional algunos altos cargos serbios. Las fuerzas de la OTAN intervinieron en una ofensiva contra el ejército serbio de Milošević entre marzo y junio de 1999, sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Kosovo declaró oficialmente su independencia casi una década después. En 2008, fue una declaración unilateral que fue reconocida por 90 países en la ONU, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental. Entre quienes no respaldaron la declaración estaban España y Grecia, envueltos en sus propias luchas contra movimientos independentistas. En la actualidad, Serbia sigue sin reconocer a Kosovo como una república independiente. Las confrontaciones continúan, especialmente al norte de Kosovo, donde la mayoría de la población es serbo-kosovar y busca adherirse a Serbia. Macedonia y Grecia disputa por un nombre. En 1991, la República Socialista de Macedonia, una de las 6 naciones de la antigua Yugoslavia, obtuvo su independencia y adoptó el nombre de República de Macedonia. El gobierno de Grecia rechazó el anuncio, principalmente por el uso del nombre Macedonia, ya que es el mismo nombre de una vasta región del norte de Grecia. También reclamaron el uso de la estrella Argeada, también conocida como Sol de Vergina, en la nueva bandera, pues la estrella se considera un símbolo griego. La disputa entre ambos países llegó a Naciones Unidas, donde se planteó un nombre provisional para la exnación yugoslava en foros internacionales, Antigua República Yugoslava de Macedonia. El nombre fue rechazado por el gobierno macedonio, pero Grecia usó su poder para vetar el ingreso de Macedonia a la OTAN y su adhesión a la Unión Europea hasta que cambiara la denominación del país. Al norte de Grecia existe una región dividida en 3 periferias administrativas, con el nombre de Macedonia. Allí se encuentra la ciudad de Tesalónica, capital histórica de la provincia romana de Macedonia, el lugar de origen de Alejandro Magno y Aristóteles, considerada junto con Atenas como el corazón del antiguo imperio helénico.
Para los griegos, el nombre Macedonia solo debería usarse para referirse a los ciudadanos del norte de Grecia, ya que no guarda ninguna relación con los pueblos eslavos meridionales que se establecieron en el norte de la península de los Balcanes. Luego de casi 3 décadas de conflictos diplomáticos, en junio de 2018, los gobiernos de Grecia y Macedonia se sentaron a negociar el final del conflicto. La resolución fue cambiar el nombre del país a República de Macedonia del Norte. El acuerdo fue aprobado por los parlamentos de ambos países, y con ello se inició el proceso para la incorporación de Macedonia del Norte en la OTAN. Grecia y Turquía, controversia por el mar Egeo. El mar Egeo ha visto nacer y prosperar a 2 de las civilizaciones más importantes de la historia, la civilización griega y la civilización otomana. Ubicado al norte del mar Mediterráneo, el Egeo limita con Grecia en el oeste y con Turquía al este. En el Egeo hay más de 5.000 islas e islotes. Alrededor de 100 están permanentemente habitadas. La mayoría pertenece a Grecia, incluyendo algunas como Lesbos, Samos y Rodas, que prácticamente están frente a las costas de Turquía. El mar Egeo es una importante vía comercial, ya que forma parte de las rutas navegables que conectan el mar Negro con el mar Mediterráneo, permitiendo el intercambio marítimo comercial entre Asia, Europa y África. Además, se estima que la región oriente del mar Egeo tiene reservas de petróleo por 3.5 billones de metros cúbicos, por lo que los países que rodean el Mediterráneo están ansiosos de aprovechar esos recursos naturales. Durante décadas, los gobiernos de ambos países se han enfrascado en un conflicto diplomático que a veces ha amenazado con escalar a un nivel militar por la delimitación del espacio marino y aéreo en el mar Egeo. Las disputas entre ambos países incluyen la delimitación de las zonas económicas exclusivas para cada país y la militarización de algunas de las islas por parte de Grecia, lo que para Turquía representa una clara violación a los tratados de Lausana de 1923 y de París de 1947. Turquía también mantiene un reclamo de soberanía sobre las islas deshabitadas de Imia y Kardak, en el sureste del mar Egeo. Aunque Turquía ha intentado llegar a un acuerdo diplomático con Grecia para facilitar su ingreso a la Unión Europea, hasta el momento no han alcanzado ninguna solución. La dividida isla de Chipre. De la misma forma en que la capital alemana estuvo dividida por el Muro de Berlín durante casi 30 años, la capital de la isla de Chipre está separada por un muro que divide 2 ciudades y 2 países. Del lado sur de la ciudad de Nicosia se encuentra la República de Chipre, un país reconocido por la ONU, que forma parte de la Unión Europea y que ocupa 2/3 partes de la isla. Del lado norte se encuentra la República Turca del Norte de Chipre, un estado no reconocido por la comunidad internacional. Chipre es una isla de 9.251 kilómetros cuadrados, ubicada al oriente del mar Mediterráneo, a solo 120 kilómetros de las costas de Siria, por lo que pertenece al cercano oriente. Por su privilegiada ubicación entre 3 continentes, a lo largo de su historia, Chipre fue conquistada por diferentes civilizaciones, desde los persas hasta los griegos, romanos y turcos otomanos. En el siglo XX, la isla cayó en manos de los británicos, quienes establecieron 2 bases navales en las costas del sur de Chipre. La isla estaba habitada principalmente por etnias de origen griego y turco. Durante el proceso de descolonización, Chipre buscó su independencia. Los habitantes grecochipriotas buscaron anexionarse con Grecia, pero los turcochipriotas pretendían que la isla quedara en manos de Turquía. En 1960, Reino Unido concedió la independencia a Chipre. El líder grecochipriota, Makarios III, se convirtió en el primer presidente de la República de Chipre. Sin embargo, esto solo incrementó las tensiones en la isla. En 1974, hubo un golpe de Estado en la isla, lo que a su vez provocó una invasión militar de Turquía. Así Chipre quedó dividida en 2 territorios con 2 etnias nacionalistas, confrontadas entre sí, separadas en la ciudad capital de Nicosia por una muralla divisoria, alambradas de púas y barricadas que impiden la circulación entre calles. La Guerra de los Balcanes o Guerras Yugoslavas. Tras la desintegración de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia en 1991, las distintas naciones constituyentes que la integraban buscaron su independencia para convertirse en repúblicas soberanas. Eslovenia y Croacia fueron las primeras en proclamar su independencia. Fueron reconocidas por la Unión Europea y la comunidad internacional. La autoproclamación de independencia dio origen a lo que se conoció como las Guerras Yugoslavas. Serbia, entonces la república más fuerte de Yugoslavia, buscó mantener la unidad del antiguo Estado, ahora bajo el nombre de República Federal de Yugoslavia.
En 1991 se desarrolló la Guerra de Eslovenia entre el Ejército Popular Yugoslavo y las tropas eslovenas. Esta fue la más breve de todas las guerras yugoslavas, pues el presidente Slobodan Milošević estaba más interesado en disputar el territorio de Croacia. La Guerra de Croacia, en cambio, se extendió entre 1991 y 95. Casi al mismo tiempo ocurrió la Guerra de Bosnia, entre 1992 y 95, y la Guerra Croata-Bosnia, entre 1992 y 1994. Uno de los episodios más dramáticos de las guerras yugoslavas ocurrió con la masacre de Vukovar, una ciudad fronteriza croata. En el hospital de Vukovar, paramilitares serbios mataron a más de 200 prisioneros de guerra y civiles croatas. Este episodio fue considerado como el peor crimen de guerra registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las guerras yugoslavas se extendieron hasta el año 2001, debido a que Kosovo, una provincia autónoma bajo el control de Serbia, enfrentó a las fuerzas del ejército yugoslavo con los rebeldes del Ejército de Liberación de Kosovo, quienes contaron con el apoyo de la OTAN. Las guerras yugoslavas dejaron alrededor de 140.000 muertos, 4 millones de desplazados y ciudades enteras arrasadas por las bombas y las balas, como no se había visto en Europa desde el año 1945. Uno de los principales procesados penalmente por las guerras yugoslavas fue el expresidente serbio Slobodan Milošević, quien fue detenido en 2021 en Belgrado. La Corte Penal Internacional lo acusó de crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio. No pudo ser sentenciado porque murió antes del fin del juicio. Francia e Italia disputa por la cima de Europa. La frontera entre Italia y Francia divide en dos el macizo del Mont Blanc, la montaña más importante de los Alpes y la más alta de Europa, que alcanza 4.805 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde hace décadas ambos países enfrentan una disputa por la cumbre del Mont Blanc. Del lado francés se encuentra el departamento de Alta Saboya, del lado italiano, la región del Valle de Aosta. Cada vez que el gobierno local de Saboya emite alguna recomendación o impone un nuevo reglamento para los visitantes a la cumbre del Mont Blanc, las autoridades italianas reaccionan con protestas. Una de las más recientes ocurrió a principios del año 2021, cuando el exministro de Asuntos Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, envió una carta de protesta al gobierno francés a través de la embajada italiana en París. En el documento, el gobierno italiano expresó su fuerte decepción por lo que consideró injerencia francesa en asuntos relacionados con algunas zonas del macizo de Mont Blanc que Italia considera bajo su soberanía. El reclamo diplomático fue secundado por partidos políticos y grupos nacionalistas que subieron a la cima de la montaña para colocar la bandera italiana. El origen de esta disputa se remonta al siglo XIX. En 1860 se firmó el Tratado de Turín entre Francia y el Reino de Cerdeña. Con este tratado, Víctor Manuel II de Saboya cedía a Francia el Ducado de Saboya y el Condado de Niza a cambio de la ayuda militar recibida por Francia durante la Segunda Guerra de Independencia italiana. La frontera entre el Reino de Cerdeña y Francia pasaba por encima de la cumbre del Mont Blanc, dividiéndola a la mitad, y más tarde sería usada para establecer la frontera entre Italia y Francia. Sin embargo, años más tarde, el ejército francés elaboraría su propio mapa geográfico del macizo de Mont Blanc y se anexionaría la cumbre de la montaña. Desde entonces, ambos países se pelean porciones de las zonas altas del Mont Blanc, como el refugio de Turín, que Italia lo considera como parte de su territorio, pero que Francia incorpora como propio en sus mapas. Alemania y Países Bajos disputa por los límites fronterizos marítimos. Alemania y Países Bajos comparten una frontera terrestre y marítima de 570 kilómetros. Hacia el norte, la frontera entre ambos países la delimita el cauce del río Westerwald A, que desemboca en la bahía Dollard, para proseguir más adelante en el estero del río Ems, cruzar la cadena de islas Frisias y llegar al Mar del Norte. Ambos países disputan una parte del estuario del río Ems. Alemania considera que su frontera llega hasta la orilla izquierda del río, mientras que Países Bajos señala que la frontera alcanza la vaguada del río, es decir, la parte media más profunda de la corriente fluvial. El derecho internacional sostiene que el límite debería de estar, precisamente, en el centro del canal de navegación, pero Alemania alega viejos tratados firmados hace varios siglos. El debate por la delimitación fronteriza marítima resurgió a lo largo del siglo XX, hasta que en 1960 firmaron un tratado en el que ambos países acordaban no estar de acuerdo. Es decir, no reconocían la posición contraria, pero establecían responsabilidades mutuas por la buena vecindad entre naciones.
En el año 2011 resurgió el conflicto fronterizo cuando Alemania anunció la construcción del parque eólico marino Borkum Riffgrad en el Mar del Norte. En octubre del año 2014, los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países se reunieron para poner fin a la disputa. Se decidió que la frontera debería seguir siendo ambigua. No se trazó una línea definitiva, pero sí se alcanzaron acuerdos sobre las obligaciones compartidas en la zona. Pero más allá del acuerdo, la falta de una delimitación clara ha sido durante mucho tiempo objeto de controversias entre pescadores alemanes y holandeses por la explotación de los recursos marinos. El conflicto congelado entre Moldavia y Transnistria. Moldavia es un pequeño país de 34.000 kilómetros cuadrados, ubicado en Europa Oriental. Hasta 1940, Moldavia formaba parte de Rumania. Sin embargo, las tropas soviéticas invadieron el territorio y establecieron la República Socialista Soviética de Moldavia. La mayor parte de la población de Moldavia es de origen rumano. En la actualidad, muchos tienen pasaporte rumano, que les permite moverse libremente por la Unión Europea, a la cual Rumania pertenece desde el año 2005. Con la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Moldavia dejó de ser una de las repúblicas soviéticas y obtuvo su independencia. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. En la región oriental de Transnistria, donde la mayor parte de la población es de etnia eslava, el sentimiento prorruso era superior al deseo de pertenecer a Occidente. El conflicto entre las dos Moldavias escaló militarmente entre 1990 y 92, cuando tropas separatistas de Transnistria, apoyadas por el ejército ruso, se rebelaron contra el gobierno central de Moldavia, militarmente apoyado por Rumania. La autoproclamación de independencia para formar la República Moldava Predisnestroviana, más conocida como Transnistria, solo recibió el reconocimiento diplomático de otras naciones exsoviéticas en la misma situación, como Abjasia y Osetia del Sur. Tras el final de las hostilidades militares entre ambas regiones, no se llegó a ningún acuerdo. Moldavia perdió de facto el control de Transnistria, aunque no reconoce su independencia y cuenta con el respaldo del derecho internacional. Para el gobierno moldavo, Transnistria no es una entidad política independiente y aboga por su reintegración. Pero la presencia de tropas rusas en Transnistria complica las cosas. Moldavia continúa solicitando la retirada de los militares rusos de la región oriental. La lucha por Nagorno-Karabaj. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj, también conocida como el Alto Karabaj, ya lleva 3 décadas. Se estima que la guerra ha dejado más de 38.000 muertos y 100.000 desplazados. A grandes rasgos, el origen del conflicto se remonta al periodo de la sovietización de la región del Cáucaso, cuando fueron fundadas las repúblicas soviéticas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Entre los pueblos armenios y azerbaiyanos, o azeríes, los conflictos étnicos por cuestiones culturales y religiosas venían desde siglos atrás, ya que los primeros son cristianos y los segundos practicaban el Islam chiita. Pese a que ambos países formaban parte de las repúblicas soviéticas, había tensiones entre sus naciones. Tras la disolución de la Unión Soviética, las confrontaciones escalaron a niveles militares. El objetivo de Armenia era recuperar el control de la región de Nagorno-Karabaj, que durante la era soviética estuvo bajo administración de Azerbaiyán, aunque la mayoría de su población era armenia. La primera parte de la guerra entre ambos países terminó en 1994, cuando Armenia se alzó con la victoria y recuperó el control del Alto Karabaj, pero los conflictos étnicos entre armenios y azeríes continuaron. En tanto, los líderes separatistas armenios fundaron la República de Artsaj, conocida también como República del Alto Karabaj, que no fue reconocida por la comunidad internacional. En 2020, el conflicto bélico entre Azerbaiyán y Armenia continuó, pero en esta ocasión, el ejército azerí, apoyado por drones turcos, logró recuperar el control del Alto Karabaj, disolver las instituciones locales y acabar con el autoproclamado Estado separatista. El pasado mes de septiembre del año 2023, el líder del Nagorno-Karabaj declaró que después de la firma del acuerdo de paz, la autoproclamada república dejará de existir a partir del 1 de enero del año 2024. Esto ha provocado el éxodo masivo de armenios que vivían en Nagorno-Karabaj, ante el temor de una limpieza étnica en su contra, aunque el gobierno de Azerbaiyán ha declarado que quiere integrar a la población de la región como ciudadanos iguales. Abjasia y Osetia del Sur, regiones en disputa entre Georgia y Rusia. El conflicto en Georgia, país ubicado en el Cáucaso meridional, se inscribe en el marco de la desintegración de la Unión Soviética a principios de la década de los 90. Al noroeste de Georgia se encuentra la región de Abjasia,
mientras que al norte central se encuentra Osetia del Sur. Así como sucedió con muchas otras repúblicas soviéticas durante el proceso de desintegración de la Unión, en Georgia también hubo encendidos movimientos nacionalistas separatistas que buscan la formación de nuevas repúblicas conformadas por ciudadanos de una misma etnia. En el caso de Georgia, esos movimientos son alentados desde Moscú y se encuentran en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Dos guerras civiles se enfrentaron a Georgia con estas naciones. La primera ocurrió entre 1991 y 93 y la segunda en el año 2008. Aunque en un principio la OTAN y la Unión Europea apoyaban a Georgia, país que buscaba formar parte del bloque occidental, la temida respuesta de Rusia ha hecho que Europa pierda el interés por integrar este país. Las reivindicaciones separatistas de ambas regiones están determinadas por sus orígenes étnicos. Los abjasios son un pueblo que durante siglos ha abatido las costas orientales del Mar Negro. Los osetios, por su parte, son descendientes de los alanos y han abatido las zonas montañosas del norte de Georgia como un grupo etnolingüístico iranio. Sin embargo, la presencia de Rusia es un elemento importante para que las tensiones se hayan mantenido más de 3 décadas después. El Kremlin ha alentado las revueltas contra Georgia para ampliar su área de influencia en el Cáucaso, provocar inestabilidad política en los países fronterizos y mantener así una especie de nueva cortina de hierro entre Rusia y Occidente. La cuestión de Olivenza. Olivenza e Itálica son dos municipios españoles de la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura, fronteriza con Portugal. Entre los años de 1297 y 1657 y entre 1668 y 1801, ambos municipios pertenecieron a Portugal. Sin embargo, en el marco del primer imperio francés de Napoleón y de la Guerra de Independencia Española, en la primera década del siglo XIX, ambos municipios quedaron en manos de España. Desde entonces, diferentes movimientos nacionalistas portugueses han intentado influir en la diplomacia del gobierno portugués para reclamar la soberanía lusitana de los dos municipios. En realidad, el tema ha quedado relegado de la agenda oficial y política de los distintos gobiernos, algunos de los cuales han dicho que la cuestión de Olivenza está congelada y no debería reabrirse, aunque no descartan buscar una solución en otro momento. El asunto quedó aún más olvidado cuando surgió oficialmente la Unión Europea. España y Portugal fueron de los primeros países firmantes en ingresar a la nueva comunidad. Los nuevos gobiernos lusitanos emanados tras el ingreso a la Unión Europea conservaron la postura oficial tradicional de no malgastar capital político en cuestiones que han sido consideradas de poco rédito político y potencialmente problemáticas. La solución que han ofrecido, por el contrario, ha sido la integración de una eurorregión ibérica, pactada en 2008, para agrupar varios municipios fronterizos entre España y Portugal y mejorar las relaciones diplomáticas y el intercambio comercial. Ucrania y Rusia, el último gran conflicto europeo. El 24 de febrero del año 2022, tras un mensaje televisivo del presidente Vladimir Putin, tropas militares rusas iniciaron una invasión en Ucrania. El conflicto reciente entre Rusia y Ucrania comenzó realmente 8 años antes, cuando Rusia anexionó unilateralmente la provincia ucraniana de Crimea, y reactivaron el conflicto con la invasión formal en febrero de 2022, cuando el mundo apenas se recuperaba de la pandemia de COVID-19. En pocas semanas, las tropas rusas tomaron ciudades estratégicas como Mariupol y Gerson. Bombardearon objetivos militares y civiles en distintas provincias, provocando el desplazamiento interno de 7 millones de personas y el éxodo de otros 7.2 millones de ucranianos por Europa. De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, desde el inicio de la invasión hasta noviembre de 2023, cerca de 10.000 civiles han muerto en el conflicto, lo que equivale a 16 civiles muertos por día. El origen de este conflicto, como muchos otros en Europa del Este, está relacionado con el terremoto geopolítico que provocó la disolución de la Unión Soviética en 1991. La historia entre Ucrania y Rusia tiene siglos. Originalmente, Ucrania formaba parte del Imperio Ruso. Cuando se desplomó el régimen zarista, Ucrania intentó convertirse en un estado independiente, pero los bolcheviques la convirtieron en una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética en 1922. En los tiempos soviéticos, Ucrania había sido una de las repúblicas más importantes para Moscú. Debido a la fertilidad de sus tierras, se convirtió en el granero de la Unión Soviética. En los campos ucranianos se producía gran parte del trigo y el pan que se consumía en toda la federación. En el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, la mayor parte de la población pertenecía a la etnia ucraniana, pero también había una minoría importante de rusos y otras etnias. Por eso, en el país se habla ucraniano,
pero también ruso, bielorruso, búlgaro, rusino y armenio. Tras la división de la Unión Soviética, Ucrania y otras repúblicas soviéticas buscaron su independencia y se convirtieron en estados independientes. Los nuevos gobiernos ucranianos se fueron desligando de la sombra de Rusia para buscar el cobijo de la Unión Europea. Sin embargo, la población estaba ideológicamente dividida entre quienes veían con buenos ojos el acercamiento de Ucrania a Europa y los que preferían mantener nexos con Rusia. En 2012, el gobierno de Víktor Yanukovych había acordado una asociación de Ucrania con la Unión Europea, por la cual emprendió una serie de reformas democráticas. Sin embargo, tras la intervención de Rusia en 2014, el gobierno ucraniano suspendió el proceso de ingreso europeo. Esto dio origen a una serie de protestas y disturbios callejeros que culminaron con el exilio de Yanukovych, quien pidió asilo político al Kremlin. En 2014, Rusia se anexionó la península de Crimea. Ahí se encuentra la importante ciudad portuaria de Sebastopol, que tiene acceso directo al Mar Negro, y donde se encuentra ahora la base de la flota de la Armada rusa. Este es el único puerto ruso que es navegable los 12 meses del año, debido a las duras condiciones climáticas del hemisferio norte. El resto de los puertos rusos solo pueden operar determinados meses. Los acercamientos de Ucrania con Occidente se reanudaron con los presidentes siguientes, Petro Poroshenko y Volodymyr Zelensky, quienes apoyan la integración con la Unión Europea. Sin embargo, ante la posibilidad de tener en su frontera a un país miembro de la OTAN, Rusia fomentó movimientos separatistas en el oriente ucraniano y apoyó la formación de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Para muchos analistas internacionales, es la misma estrategia que Rusia siguió en Georgia cuando inició sus acercamientos con Europa: apoyo de movimientos separatistas locales, invasión militar e inestabilidad política regional. Al final, ante la respuesta militar rusa, la Unión Europea acabó abandonando a Georgia y dejó de interesarse por integrarlo a su comunidad. Si bien Europa tiene buena parte de los países más estables y desarrollados del mundo, también ha sido una región con problemas y disputas importantes. Ha sido escenario de cooperación internacional, pero también de guerras sangrientas, y en la actualidad sigue teniendo un teatro de operaciones bélicos activo. Todos estos conflictos son importantes para comprender su estatus actual, su historia, cultura y prever los riesgos que enfrenta en el futuro. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.